Muy buenos días, bienvenidos a Pablo Peta. Mirad, voy a hacer este vídeo en respuesta a una solicitud que he tenido de Raúl Sesep. Te mando un saludo desde aquí, que hace un montón que no nos vemos. Él fue el que resolvió correctamente el reto de los Pirineos que os colgué hace una semana o 2 días o algo así. Y me pidió que explicara por qué las gotas de aceite, cuando las pones dentro de una olla con agua, tienden a unirse. ¿Por qué pasa eso? Sé que este tema te gusta mucho, pues nada, voy a explicar el porqué. Y para eso tengo que recurrir a un concepto que se llama tensión superficial. ¿De acuerdo? A ver, para los que estéis viendo este vídeo, esto es teoría de segundo de carrera de química, ¿de acuerdo? Por tanto, si no lo entendéis, no os asustéis. Y si lo entendéis, pues fantástico, porque estaréis entendiendo ya niveles un poco altos. Vale, muy bien, vamos a hablar sobre la tensión superficial. Para ello, me gustaría primero que entendiésemos unos cuantos ejemplos que os voy a explicar. Mirad, son unos ejemplos un poco raros, pero luego entenderéis por qué lo explico todo. Mirad, primero lo que tenemos que entender es que cuando yo hablo de agua y aceite, eso es lo que se llaman dos fases, la fase de la agua y la fase del aceite, ¿de acuerdo? O lo que sería la fase acuosa y la fase orgánica. Pero bueno, ya lo discutiremos luego. Por tanto, fijaos que yo tendría una fase que le voy a llamar alfa y una fase que le voy a llamar beta. En este caso, agua, aceite. ¿De acuerdo? Pero alfa y beta para decirlo de manera genérica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas dos fases, ahora ya sea cualquiera, ya sea agua o aceite o disolvente o colacao o lo que sea, ¿vale? O un cacho de pared, lo que sea, son dos fases, ¿de acuerdo? Estas dos fases van a tener una afinidad entre ellas determinada. Y para ello os voy a poner unos cuantos ejemplos. Mirad una cosa. Vamos a imaginarnos que ahora nos vamos, pues toda la clase, por caso, y nos vamos a una atracción de estas como de terror. Y entonces entramos todos nosotros y de manera espontánea y sin que nadie lo proponga va a producirse un fenómeno. El fenómeno va a ser que todo el grupo de amigos que vamos a ir, o de la clase, o lo que sea, nos vamos a juntar mucho. No vamos a ir relajados hablando uno, ¿qué pasa? Vamos a ir todos muy juntitos, muy juntitos. ¿Por qué? Porque el exterior nos da miedo, ¿de acuerdo? Entonces, de todas las personas que vamos a ir andando en esta dirección, por ejemplo, ¿quiénes son los pringaos, con todo el respeto? Pues son los que están en la periferia. Son los que estarían en esta zona de aquí. ¿Vale? Sería esta zona de aquí. Todos los que están en contacto o con la posibilidad de que alguien les haga un susto directos a ellos. Pero en cambio, los que están dentro están más tranquilitos, porque están protegidos por otras personas que saben que no les van a hacer un susto. ¿De acuerdo? Vale, nos quedamos con esta idea. Voy a poner otra idea. Vamos a imaginarnos, bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, yo soy muy del Barça, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que yo voy con mis amigos, todos con la camiseta del Barça, y vamos, pues, por ejemplo, por San Sebastián. San Sebastián, Donosti, sabéis que hay una cierta afinidad, ¿no?, entre lo que es el Fútbol Club Barcelona y lo que es la Real Sociedad. Entonces, yo voy a ir con mis amigos con la camiseta del Barça, andando por al lado de Anoeta, que es el campo de la Real, y vamos a ir hablando tranquilamente y seguramente un poco separados y a lo mejor, pues bueno, tranquilamente. ¿Eso por qué es? Porque el exterior no nos da miedo, porque hay una cierta afinidad. Incluso a veces pues, se puede generar una cierta simpatía, ¿no?, entre las dos aficiones. En cambio, si vamos nosotros, pero ahora nos metemos al lado del Bernabéu, ¿de acuerdo? Del campo de ese equipo, que no sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y vamos andando por ahí, claro, ya y vamos con las camisetas del Barça relajados y separados no vamos a ir. Seguramente vamos a ir más juntitos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la afinidad que yo tengo con el exterior condiciona mi forma, ¿de acuerdo? Lo voy a repetir, ¿eh? La afinidad o el odio, de alguna manera, o lo mal que nos llevamos, puede condicionar que vayamos separados y relajados o que vayamos juntitos y agrupaditos, ¿vale? Entonces, eso que pasa en las personas también pasa en las moléculas. Y esa es la clave para entenderlo todo, ¿de acuerdo? Mirad, normalmente cuando yo hablo de fases líquidas, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de fases líquidas, siempre tengo dos fases.
o dos tipos de fases. Vamos a llamar la fase acuosa y la fase orgánica. ¿De acuerdo? Tendríamos la fase acuosa y la fase orgánica. Estas dos fases se llevan a matar. Son como Barça y Madrid, como Argentina y Brasil, o como esta noche, que es que juega la final del Mundial, Francia y Argentina. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú los pones en contacto y hay uno mayoritario, ya sea el agua o sea el aceite, el que es minoritario se tiende a agrupar muchísimo, muchísimo, muchísimo para intentar meter el máximo de moléculas en el interior de la circunferencia y tener el mínimo de moléculas en las paredes de la circunferencia. A estas paredes que acabo de decir un poco cutres, eso que se llama la interfase, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea es que cuando yo tengo dos fases líquidas en contacto y que no se llevan bien, porque normalmente una es acuosa y la otra es orgánica, o también le podemos llamar, a veces también se le llama polar apolar, ¿vale? Cuando pasa esto, siempre se intenta la fase minoritaria, pues de la que haya menos, agrupar en circunferencias, ¿de acuerdo? Para intentar disminuir la interfase. Vale. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos de estas? Claro, imaginaos, ¿no? Que vamos dos grupillos con camiseta del Barça andando cerca del Bernabéu, por ejemplo, y nos encontramos con otro grupillo, que sería la otra circunferencia de aceite, ¿vale? No sé, ¿qué va a pasar de manera espontánea sin hablarlo y sin comentarlo? Nos vamos a contar. ¿Por qué? Porque aquí, en este sistema, tenemos muchas moléculas en la interfase. Pero si ahora esto lo convertimos en esto, sí que es verdad que hay un poquito más que aquí, que en una de las dos. Pero aquí hay menos moléculas en la interfase que la suma de estas dos. Y por lo tanto, esta situación es más estable. ¿De acuerdo? Vale. Todo eso que acabo de explicar, que me gustaría pensar que se ha entendido, todo esto, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Lo vamos a cuantificar con lo que se llama la tensión superficial. ¿Vale? La tensión superficial es, dicho de una manera cutre, pero que ayuda a entenderlo, sería una medida de lo mal que se llevan dos fases. O sea, cuando dos fases tienen mucha tensión superficial, se llevan fatal y por tanto siempre van a intentar repelerse y no estar en contacto. Y si están obligados a estar en contacto, van a formar circunferencias, que es la forma geométrica de menor superficie, para minimizar la interfase. ¿De acuerdo? Mirad cuántos conceptos, solo os pongo un ejemplo para acabar. No sé si sabéis, hay unos mosquitos. Bueno, esto es un mosquito, ¿vale? Hay unos mosquitos que en catalán se llaman sabatés, pero no sé en castellano cómo se llaman, que son capaces de andar por encima del agua sin mojarse. Eso es porque sus patas son lo que se llaman hidrofóbicas. Os ha dicho de otra manera, sus patas no soportan el agua. Hay una tensión superficial entre patas de mosquito y agua brutal, enorme. Y por lo tanto, se establece como una superficie imaginaria en la cual los mosquitos pueden andar sin tocar el agua, ya que es más favorable que floten a que toquen el agua. Eso son lo que se llaman los sabatés. ¿Vale? Y bueno, y ejemplos de tensión superficial. Bueno, esto en realidad es la base y el fundamento de lo que se llama la nanotecnología. ¿De acuerdo? Que es hacer nanopartículas pequeñitas, pequeñitas. Y que si queréis algún día os explicaré alguna cosilla. ¿De acuerdo? Pues nada, Raúl, espero que te haya gustado la explicación y que hayas tenido un remember sobre cuando estábamos en clase. Vale, que vaya muy bien. Un saludo.